Emma Collins trabajaba en Streamline Nexus en Austin, Texas. Durante 3 años, construyó Project Atlas, un sistema de IA revolucionario para la gestión de cadenas de suministro. Era directora de operaciones y mantenía todo funcionando mientras otros recibían el crédito. Pero Emma no era ingenua. Sabía exactamente cómo funcionaba el juego corporativo. Mientras Jack Monroe, el CEO de sonrisa brillante y apretones de mano calculados, recibía aplausos en conferencias de prensa, Emma estaba en su oficina sin ventanas a las 3 de la mañana, depurando códigos que nadie más entendía. Mientras los ejecutivos celebraban acuerdos millonarios con champán francés, ella estaba negociando contratos con proveedores en llamadas que se extendían hasta el amanecer. Atlas no era solo un proyecto, era su proyecto. Cada línea de código, cada algoritmo predictivo, cada integración con sistemas de terceros, llevaba su huella digital. Emma había transformado una idea vaga en una máquina que generaba millones, y lo había hecho sin el reconocimiento que merecía. Pero aquí está la parte que nadie vio venir. Emma Collins no era solo brillante, era meticulosamente estratégica, y había plantado semillas que pronto florecerían en formas que nadie podía anticipar. La mañana que todo comenzó a derrumbarse, Emma estaba en la sala de servidores revisando métricas de rendimiento. Atlas había procesado 500,000 transacciones la noche anterior sin un solo error. Perfecto. Como siempre, su teléfono vibró. Un mensaje de Jack. Reunión urgente. Sala de juntas. 10 a.m. Urgente. Esa palabra nunca traía buenas noticias. Cuando Emma entró a la sala de juntas a las 10:02 a.m., deliberadamente 2 minutos tarde porque la puntualidad excesiva demuestra desesperación, Jack ya estaba allí, y no estaba solo. Sentado junto a él había un joven de no más de 25 años, con un traje azul marino que gritaba, «Mi padre tiene dinero», y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Cabello perfectamente peinado hacia atrás, reloj Rolex, postura relajada de quien nunca ha tenido que luchar por nada. «Emma, llegas justo a tiempo», dijo Jack con esa voz de vendedor que había perfeccionado durante décadas. «Quiero presentarte a Ryan Porte. Ryan acaba de graduarse de Stanford con honores en Administración de Empresas y va a unirse a nuestro equipo». Emma extendió la mano profesionalmente. El apretón de Ryan fue débil, mal indicio. «Encantado de conocerte, Emma. He oído cosas increíbles sobre Project Atlas». «Gracias», respondió Emma midiendo cada palabra. Su radar interno ya estaba sonando alarma. Jack se inclinó hacia adelante, juntando las manos sobre la mesa de caoba pulida. «Ryan va a trabajar contigo en Atlas. Pensamos que sería beneficioso tener sangre nueva, perspectivas frescas en el proyecto». Sangre nueva, la frase favorita de los ejecutivos cuando quieren decir alguien más barato o el hijo de alguien importante. «¿En qué área específicamente?», preguntó Emma, manteniendo su tono neutro. Jack intercambió una mirada rápida con Ryan. Ese segundo de silencio lo dijo todo. «Bueno, en realidad», Jack tosió ligeramente. «Ryan será co-líder del proyecto. Ustedes dos compartirán responsabilidades de liderazgo». El aire salió de la habitación. Emma no parpadeó, no movió un músculo. Años de reuniones corporativas le habían enseñado a controlar cada microexpresión. Pero por dentro, algo frío y afilado comenzó a tomar forma. «Entiendo», dijo finalmente. «¿Cuándo comienza Ryan?» «Hoy mismo. Pensé que podrías darle un recorrido, ponerlo al día con los sistemas». Emma asintió una vez. Por supuesto. Cuando salió de esa sala de juntas, sus pasos eran medidos, su rostro impasible, pero en su mente, las piezas ya estaban moviéndose. Porque Emma Collins había pasado 3 años preparándose para exactamente este tipo de traición. Esa tarde mientras entrenaba a Ryan, que hacía preguntas superficiales y tomaba notas que probablemente nunca leería, Emma recordó el momento que lo había cambiado todo. Había sido 18 meses atrás, tarde en la noche, después de cerrar un contrato particularmente complejo con North Axis, uno de los proveedores logísticos más grandes de Norteamérica. El abogado corporativo, un hombre mayor llamado Bernard, con más cicatrices de batallas legales que cabello en la cabeza, se había quedado para revisar la documentación final. Emma le había dicho mientras firmaban los papeles: «Has hecho un trabajo extraordinario aquí, pero déjame darte un consejo que aprendí después de 30 años en este negocio sucio». Ella había levantado la vista de su computadora portátil.
Siempre, siempre, asegúrate de ser indispensable de maneras que no puedan reemplazarte. Y no me refiero solo a conocimiento técnico, hablo de estructura legal. Esa conversación había plantado una semilla. Durante los siguientes meses, Emma había trabajado metódicamente, insertando lenguaje específico en cada contrato con proveedores externos, cláusulas que parecían tecnicismos aburridos, pero que eran minas terrestres estratégicas. La cláusula 9b era su obra maestra, enterrada en el contrato con North Axis, Fulcrum Dynamics y otros 6 proveedores críticos. La cláusula 9b establecía que Emma Collins, específicamente ella, por nombre legal completo, era el único punto de contacto autorizado para todas las operaciones relacionadas con integraciones de terceros en Project Atlas. Cualquier cambio en esta designación requería su consentimiento escrito, sin excepción. Los abogados corporativos lo habían aprobado sin pestañear porque parecía razonable. Querías consistencia en las relaciones con proveedores. Querías un solo punto de responsabilidad. Lo que no habían entendido era que Emma acababa de convertirse en la única llave de un candado que encerraba millones de dólares. Y ahora, observando a Ryan Porter hacer clic descuidadamente en interfaces que le habían tomado años perfeccionar, Emma supo exactamente cuándo usaría esa llave. Las semanas siguientes fueron un estudio magistral en humillación corporativa. Jack comenzó a invitar a Ryan a reuniones estratégicas sin incluir a Emma. No queremos sobrecargarte. Emma, sé que estás ocupada con los aspectos técnicos. Aspectos técnicos, como si mantener vivo un sistema de millones de dólares fuera trabajo de un técnico de reparaciones. Ryan comenzó a referirse a Atlas como nuestro proyecto en correos electrónicos. Como si hubiera estado allí desde las noches de 14 horas. Las crisis de servidores a las 3 a.m., las negociaciones tensas con proveedores escépticos. Pero el golpe final llegó 3 meses después del primer día de Ryan. Era un viernes por la tarde. Emma estaba en su oficina cuando recibió un correo electrónico de RR Anti-AH. El asunto decía, actualización organizacional. Su estómago se hundió incluso antes de abrirlo. Estimados miembros del equipo, nos complace anunciar una reestructuración organizacional diseñada para maximizar la innovación y el liderazgo estratégico. Efectivo inmediatamente, Ryan Porter ha sido promovido a líder de innovación estratégica para Project Atlas. Emma Collins continuará como directora de operaciones, enfocándose en la excelencia en ejecución técnica. Por favor, únanse a nosotros en felicitar a Ryan. Emma dejó de leer. Excelencia en ejecución técnica. Traducción. Haz el trabajo. Cierra la boca y agradece que aún tienes empleo. Esa noche, Emma no se fue a casa a llorar. No llamó a amigos para quejarse. No actualizó su perfil de LinkedIn en un arranque de ira. En cambio, abrió un archivo que había estado preparando durante semanas. Lo tituló simplemente Salida. Era hora de activar lo que había construido. Lo que Emma no sabía pero pronto descubriría, era que su marginación había sido cuidadosamente orquestada, desde mucho antes de que Ryan pusiera un pie en Streamline Nexus. Todo había comenzado en un campo de golf 6 meses atrás. Jack Monroe estaba teniendo un mal trimestre. Los inversionistas estaban inquietos. La competencia estaba ganando terreno. Necesitaba capital fresco desesperadamente. Mark Porter, un inversionista de riesgo con más dinero que principios, vio una oportunidad. Jack, había dicho Mark mientras alineaba su swing en el hoyo 16. Estoy dispuesto a inyectar 20 millones en Nexus, pero tengo una condición. Jack había esperado, sudor formándose en su cuello a pesar de la brisa fresca. Mi hijo Ryan se gradúa de Stanford en 3 meses, es brillante. Tiene ideas frescas y necesita experiencia ejecutiva. Ahí estaba. El precio del dinero. Quiero que Ryan tenga un rol de liderazgo, no algo ceremonial, algo real, con Project Atlas. Jack había calculado rápidamente. 20 millones podían mantener a Nexus adelante de la competencia por 2 años. Emma era talentosa. Sí, pero también era reemplazable. ¿No era así? La tecnología era lo que importaba, no la persona detrás de ella. Podemos hacer que eso funcione, Jack había respondido, extendiendo su mano. Y así, con un apretón de manos en un campo de golf bajo el sol de Texas, el destino de Emma fue sellado. O eso pensaban ellos. El lunes por la mañana,
Emma entró a la oficina a las 7:30 am, 30 minutos antes que nadie. Imprimió un documento de una sola página en papel de alta calidad. Lo firmó con tinta negra. Lo metió en un sobre blanco. A las 9:00 am exactas, tocó la puerta de Jack. Adelante. Emma entró y colocó el sobre en su escritorio. ¿Qué es esto?, preguntó Jack, su sonrisa ejecutiva ya formándose. Mi renuncia. Efectiva en 2 semanas. La sonrisa se congeló. Emma, ¿de qué estás hablando? Es por la reestructuración, porque podemos discutir. No hay nada que discutir, Jack. He aceptado otra oportunidad. Es tiempo de seguir adelante. ¿Otra oportunidad? ¿Dónde? Emma sonrió, pequeña y perfectamente educada. Prefiero no divulgar eso en este momento. Términos de confidencialidad, ya sabes cómo es. Jack se reclinó en su silla de cuero, estudiándola. Emma, sé que las cosas han sido complicadas, pero eres valiosa aquí. Ryan todavía está aprendiendo. Necesitamos que lo guíes. No te necesitamos. No eres esencial, sino haz que este niño rico parezca competente. Estoy segura de que Ryan estará bien, dijo Emma tranquilamente. Después de todo, es el líder de innovación estratégica. Estoy segura de que puede innovar una solución. El sarcasmo era tan sutil que Jack casi lo perdió. Casi. Emma, seamos realistas. Si te vas, habrá un periodo de transición. Atlas es complejo. Por eso estoy dando 2 semanas de aviso. Documentaré todo lo necesario. Eso era mentira, por supuesto. Emma documentaría exactamente lo suficiente para cumplir con los requisitos legales. Y ni una palabra más. Jack abrió su boca. Luego la cerró. Finalmente asintió. Si esa es tu decisión final, lo es. Mientras Emma salía de la oficina, sintió algo que no había experimentado en años. Ligereza. Como si cadenas invisibles se hubieran roto. Detrás de ella, Jack ya estaba marcando el número de Mark Porter. Pánico subiendo por su garganta. Emma pasó sus últimas 2 semanas en Streamline Nexus siendo la profesional perfecta. Llegaba temprano. Se iba tarde. Sonreía educadamente en las reuniones. Respondía correos electrónicos con eficiencia y sistemáticamente desmantelaba cualquier conocimiento transferible que pudiera salvar a Ryan. Sus documentos de transición eran obras maestras de cumplimiento técnico sin sustancia real. Estaban llenos de jerga técnica, diagramas de flujo, que se veían impresionantes, pero que no explicaban nada crítico. Y referencias a procedimientos estándar que en realidad requerían años de experiencia contextual para ejecutar. Ryan, bendito sea, ni siquiera se dio cuenta. «Wow, Emma, esto es súper completo», dijo él, hojeando un manual de 70 páginas, que básicamente decía «haz que las cosas funcionen en lenguaje elegante». «Me alegra que sea útil», respondió Emma, su rostro la imagen de sinceridad profesional. En su última tarde el equipo organizó una pequeña despedida. Había pastel de supermercado y refrescos tibios. Jack dio un breve discurso sobre nuevos capítulos y apreciar las contribuciones. Ryan le regaló una taza con el logo de la empresa. «Para recordarte de los buenos tiempos». Emma la aceptó con gracia, sabiendo que terminaría en la basura antes de que llegara su automóvil. A las 5:00 p.m., Emma empacó su caja de cartón, fotos personales, una planta suculenta, algunos libros y salió por las puertas de vidrio de Streamline Nexus por última vez. Nadie sabía que acababan de ver a la única persona que mantenía su empresa viva abandonar el edificio. El reloj estaba corriendo. El colapso no fue inmediato. Ese hubiera sido demasiado obvio. En cambio, comenzó como una pequeña fisura, un error menor que normalmente me habría detectado y corregido en minutos. 4 días después de que Emma se fue, Atlas procesó una actualización rutinaria de inventario de North Axis, excepto que la actualización contenía un código de formato que había cambiado ligeramente en la nueva versión del sistema del proveedor. Emma habría reconocido la discrepancia instantáneamente. Habría ajustado los parámetros de integración. Problema resuelto en 5 minutos. Ryan no lo notó diabo. El sistema comenzó a rechazar actualizaciones de inventario. Órdenes comenzaron a acumularse. Las alarmas automáticas que Emma había configurado comenzaron a sonar, pero Ryan no sabía cómo interpretarla. Probablemente solo un glitch temporal, le dijo al equipo técnico junior, que sin Emma, estaba navegando ciegamente. Pero no era temporal. Al día 6, North Axis llamó. No a Ryan, a Emma.
Excepto que Emma ya no trabajaba allí. ¿Qué quieren decir con que se fue?, exigió Karen Rhodes, la directora de operaciones de North Axis, su voz cortando el aire como vidrio roto. Emma Collins es nuestro contacto autorizado. Está en nuestro contrato. El representante de Streamline Nexus tartamudeó. Entiendo. Pero tenemos un nuevo líder del proyecto, Ryan Porte. Él puede... No me importa quién es Ryan Porte. Nuestro contrato especifica que Emma Collins es el punto de contacto para todas las integraciones operacionales. Cláusula 9b. ¿La han leído? Hubo un silencio pesado. Necesito hablar con su departamento legal. Ahora, cuando el departamento legal de Streamline Nexus finalmente desempolvó el contrato con North Axis y leyó la cláusula 9b completa, el color desapareció de su rostro. La parte A designa a Emma Collins. Número de empleado 4182. Título Directora de Operaciones. Como el contacto operacional exclusivo para todas las integraciones de sistemas de terceros relacionadas con Project Atlas. Cualquier modificación de esta designación requiere consentimiento escrito de Emma Collins o terminación mutua del contrato con compensación completa por servicios no prestados, preguntó Jack, su voz tensa. El abogado comenzó a revisar archivos. Su rostro se puso más pálido con cada documento. 8 contratos críticos con proveedores. Todos tienen versiones de esta cláusula. Jack sintió que su mundo comenzaba a inclinarse. Cuando los sistemas complejos fallan, raramente colapsan de una vez. En cambio, se desmoronan en cascada, cada falla desencadenando la siguiente, como fichas de dominó cayendo en cámara lenta. Para Streamline Nexus, la primera ficha fue North Axis, cuando no pudieron resolver el problema técnico. Y legalmente no podían trabajar con nadie excepto Emma. North Axis invocó su cláusula de suspensión de servicios. Efectivo inmediatamente todas las integraciones de datos con Atlas se congelaron. Eso significaba que Atlas ya no podía rastrear el inventario de uno de los almacenes de distribución más grandes de Norteamérica. La segunda ficha fue Fulcrum Dynamics, un proveedor de transporte. Ellos tenían el mismo lenguaje cuando escucharon lo que le pasó a Northrise. Preventivamente suspendieron sus integraciones también. No vamos a arriesgarnos a violaciones de contrato, dijo su abogado general en una llamada tensa con Jack. O Emma Collins regresa como contacto autorizado, o terminamos el contrato con compensación completa. Ustedes eligen. Jack hizo la única llamada que podía. Marcó a Emma. Ella dejó que fuera buzón de voz. Él llamó de nuevo. Buzón de voz. Mensaje de texto. Emma, necesitamos hablar. Urgente. Respuesta. 3 horas después. Actualmente no disponible. Saludos, Emma. Ryan. Mientras tanto estaba aprendiendo dolorosamente que el liderazgo no se trata de títulos en tarjetas de presentación. ¿Por qué no podemos simplemente anular estos contratos?, preguntó él en una reunión de crisis. Su confianza juvenil finalmente mostrando grietas. El abogado principal lo miró como si acabara de sugerir que volaran por la ventana. Porque eso nos costaría 20 millones en penalidades de terminación, y ningún otro proveedor importante trabajaría con nosotros después de eso. Entonces, ¿qué hacemos? Rogamos que Emma Collins regrese. Pero Emma no estaba respondiendo llamadas, porque Emma estaba ocupada. La mañana después de su último día en Streamline Nexus, Emma se despertó a las 6:00 a.m., se preparó un café perfecto, y se sentó en su oficina en casa, un espacio limpio con luz natural, y ningún recuerdo de su antigua prisión corporativa. Abrió su laptop y creó un nuevo documento. Título: Echelon Systems LLC. Plan de negocios. Emma no había dejado Nexus por otra oferta de trabajo. Había dejado Nexus para construir su propio imperio. Durante meses, mientras Ryan recibía crédito por su trabajo, Emma había estado construyendo silenciosamente relaciones. Había almuerzos discretos con Karen Rhodes de North Axis, llamadas tardías con ejecutivos de Fulcrum Dynamics, conversaciones casuales en conferencias de la industria. Estoy considerando iniciar una consultoría, había mencionado casualmente a Karen 3 meses atrás, especializada en optimización de logística con IA. Los ojos de Karen se habían iluminado. Si alguna vez lo haces, llámame primero. Ahora, Emma estaba haciendo esa llamada. Karen, es Emma Collins. ¿Tienes un minuto, Emma?
Gracias a Dios. Tenemos una situación con Nexus. Lo sé. Por eso llamo. He iniciado mi propia firma, Echelon Systems. Nos especializamos en integración de IA para cadenas de suministro, y me encantaría discutir cómo podemos ayudar a North Axis. Hubo un silencio. Luego Karen comenzó a reír. No era alegría. Era reconocimiento. Lo planeaste todo, ¿verdad? Emma sonrió. Planear es mi especialidad. Envíame una propuesta. La necesito para mañana. La tendrás esta noche. 48 horas después, North Axis firmó un contrato de 6 meses con Echelon Systems. El valor, $2.5 millones. 3 veces lo que habían estado pagando a Streamline Nexus. Emma acababa de robar el cliente más importante de su antiguo empleador, y apenas estaba comenzando. Jack Monoro estaba desesperado. Atlas se estaba desintegrando. 3 proveedores más habían suspendido servicios. Los clientes estaban amenazando con demandas. La junta directiva estaba exigiendo respuestas que él no tenía. Y Mark Porter, el inversionista cuyo hijo incompetente había causado este desastre, estaba retirando su financiamiento. No voy a seguir inyectando dinero en un barco que se hunde, Jack. Arregla esto, o estamos fuera. Jack necesitaba a Emma. No como empleada, como salvadora. Finalmente, después de una semana de llamadas ignoradas, Emma respondió. Hola, Jack. Emma, gracias por responder. Mira, sé que las cosas no terminaron bien. No terminaron bien, Jack. Me marginaste sistemáticamente. Promoviste a un niño sin experiencia sobre mí, y esperabas que sonriera y lo aceptara. Pero continúa. Jack tragó su orgullo. Algo que nunca pensó que tendría que hacer. Necesitamos tu ayuda. North Axis, Fulcrum, los otros proveedores, todos te están pidiendo a ti. Atlas está colapsando. Te pagaremos como consultora. Nombra tu precio. Emma dejó que el silencio se extendiera. Dejó que Jack se retorciera. Mi tarifa es $10,000 por día. Contrato de 6 meses, pago adelantado del primer mes. Y todo lo que desarrolle bajo este contrato es propiedad intelectual mía, no de Nexus. No negociable. Jack hizo cálculos mentales rápidos. 10,000 por día por 6 meses era más de $1,5 millones. Pero Atlas generaba 50 millones anuales. No tenía opción. Hecho. Bien. Envíame el contrato para revisión legal. No empiezo hasta que esté firmado. 3 días después, Emma volvió a entrar por las puertas de vidrio de Streamline Nexus. Pero esta vez, todo era diferente. Ya no tenía una oficina sin ventanas. Le dieron la suite ejecutiva en el piso superior. Ya no estaba subordinada a nadie. Reportaba directamente a la junta. Y Ryan Porter, el líder de innovación estratégica, fue reasignado a desarrollo de negocios. Un título elegante para mantente alejado del trabajo real. Emma no perdió tiempo. Contactó a cada proveedor. Reactivó integraciones. Y comenzó a reparar el sistema que había permitido quebrarse deliberadamente. Pero aquí está el giro que nadie anticipó. Mientras reparaba Atlas, Emma estaba haciendo algo más. Estaba construyendo su reemplazo. Noches después de sus días consultando en Nexus, Emma trabajaba en su proyecto real. Se llamaba Aurora. Si Atlas era un modelo Ford confiable, Aurora era un Tesla en autopiloto. Más rápido, más inteligente, más elegante. Usaba aprendizaje automático avanzado, que Atlas apenas estaba comenzando a incorporar. Procesaba datos en tiempo real que Atlas necesitaba horas para analizar. Y lo más importante, era completamente independiente. No dependía de integraciones frágiles o puntos únicos de fallo. Emma trabajaba hasta las 3 a.m. la mayoría de las noches, alimentada por café y la dulce certeza de que estaba construyendo algo que era completamente suyo. 3 meses después de su regreso a Nexus como consultora, Emma tuvo su primera demostración de Aurora con un cliente potencial, Hexler Group, el cliente más grande de Streamline Nexus. Señora Collins, dijo Thomas Brennan, el CEO de Hexler, mientras observaba a Aurora procesar simulaciones en vivo. Esto es extraordinario. ¿Cuándo podemos implementarlo? Podemos comenzar el onboarding en 2 semanas. ¿Qué pasa con nuestro contrato actual con Streamline Nexus? Emma sonrió. Había revisado ese contrato la noche anterior.
Tiene una cláusula de salida de 90 días. Pueden notificarles hoy si quieren. Thomas miró a su CFO. Ambos asintieron. Envíanos el contrato. Cuando Jack Monroe se enteró de que Hexler estaba abandonando Nexus por Echelon Systems, por Emma casi tuvo un colapso. No puede hacer eso. Todavía está bajo contrato con nosotros. Su abogado revisó el contrato de consultoría de había sido redactado apresuradamente en pánico, y tenía agujeros del tamaño de Texas. En realidad, señor Monroe, puede. El contrato prohíbe que trabaje para competidores directos. Su propia empresa no es una competidora de ustedes. Según las definiciones legales, es un proveedor de servicios de consultoría. Y no hay cláusula que prohíba que desarrolle productos independientes. Jack arrojó un pisapapeles a través de la habitación. Se estrelló contra la ventana, dejando una telaraña de grietas, justo como lo que Emma le había hecho a su empresa. Ryan Porter observaba todo desarrollarse desde su nueva oficina significativamente más pequeña. Ya no lo invitaban a reuniones de liderazgo. Ya no recibía correos electrónicos estratégicos. Era invisible, y por primera vez en su vida privilegiada, Ryan se vio obligado a confrontar una verdad incómoda. No era especial. Su grado de Stanford no lo hacía brillante. El dinero de su padre no lo hacía competente. Y sus conexiones no compensaban la falta absoluta de experiencia real. Había destruido una empresa multimillonaria, simplemente por existir en un rol que no merecía. Una tarde, Ryan tocó la puerta de la suite ejecutiva temporal de Emma. «¿Tienes un minuto?» Emma levantó la vista de su laptop. «¿Qué necesitas, Ryan?» Él entró torpemente, cerrando la puerta detrás de él. «Quiero disculparme». Emma se reclinó en su silla, observándolo. «Adelante. No entendía lo que estaba pasando cuando me contrataron. Pensé que realmente me querían aquí por mis habilidades. No me di cuenta de que era solo el hijo de un inversionista, siendo colocado en un rol que no había ganado». Su voz se quebró ligeramente. «Observé cómo trabajabas durante esos primeros meses, las horas que ponías, cómo manejabas crisis que yo ni siquiera sabía que estaban pasando. Y luego me dieron crédito por todo eso. Debería haber dicho algo. Debería haber rechazado la promoción. ¿Por qué no lo hiciste?» «Porque soy un cobarde», dijo Ryan simplemente, «y porque nunca me habían enseñado que los títulos deben ganarse». Emma estudió su rostro. Vio genuino remordimiento ahí. Algo que no esperaba. «¿Qué harás ahora?» «Renunciar. Obviamente. Pero antes de hacerlo, quería preguntar». Se detuvo, respirando profundamente. «¿Me enseñarías?» «No aquí. Sé que es demasiado tarde para eso, pero si alguna vez necesitas a alguien en Echelon, alguien que comience desde abajo, que gane cada paso, me encantaría tener la oportunidad». Emma no respondió de inmediato. Parte de ella quería rechazarlo instantáneamente, pero otra parte, la parte que construía sistemas en lugar de destruirlos, vio potencial. «Termina tu aviso aquí adecuadamente. Luego contáctame. Sin promesas. Pero hablaremos». Ryan asintió, gratitud genuina en sus ojos. «Gracias, Emma, por no cerrarme la puerta completamente». Después de que se fue, Emma se permitió un pequeño momento de satisfacción. Venganza no era destruir a las personas, era enseñarles el valor de lo que habían destruido. 6 meses después de que Emma saliera de Streamline Nexus por primera vez, la empresa estaba en ruinas. Hexler Group se había ido. North Axis había terminado permanentemente su relación. 4 otros clientes importantes habían migrado a competidores, principalmente a Echelon Systems. Los ingresos de Nexus habían caído un 68%. Las acciones se desplomaron. Los inversionistas abandonaron el barco. Y Mark Porter, el hombre cuya arrogancia había iniciado esta cascada, perdió $16 millones cuando retiró su financiamiento demasiado tarde para salvarse. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. Jack Monroe entró esperando una discusión sobre estrategia de recuperación. En cambio, recibió una carta de terminación. «Efectivo inmediatamente, Jack. Estás relevado de tus funciones como CEO. La junta ha perdido confianza en tu liderazgo». Jack estaba demasiado aturdido para responder. Había pasado 15 años construyendo Nexus, y lo había destruido en 6 meses persiguiendo dinero fácil en un campo de golf. Emma había contratado un equipo de 12 personas,
cada una seleccionada por habilidad real, no por conexiones. Aurora estaba siendo implementado en 7 clientes importantes. Los ingresos del primer año proyectaban 10 millones. Y luego llegó la oferta que cambió todo. North Axis no solo quería contratar Echelon. Querían comprar los derechos de Atlas, el sistema moribund que seguía siendo técnicamente propiedad de Streamline Nexus, y querían que Emma liderara su redesarrollo. Pagaremos 5 millones por los derechos de Atlas, dijo Karen Rhodes en una llamada con Emma, y te ofrecemos un contrato de 3 años para reconstruirlo bajo nuestra dirección. 20 millones totales. Emma casi se rió. Karen, ¿por qué comprarías Atlas cuando Aura es objetivamente mejor? Porque Atlas tiene reconocimiento de marca, porque nuestros inversores lo entienden, y porque con tú liderándolo, será mejor que Aura de todas formas. Emma consideró esto. Era una propuesta convincente, pero algo más había estado tomando forma en su mente. Contraoferta, dijo Emma. No compres Atlas, déjalo morir con Nexus. En cambio, invierte esos 5 millones en Echelon. Hazte accionista. Y Aurora se convierte en la próxima generación de soluciones logísticas, sin el bagaje del nombre de Atlas. Hubo una pausa larga. Quiero el 30% de equidad por 5 millones. 15%. 20. Y tengo derecho de primera oferta en cualquier financiamiento futuro. Emma sonrió. Hecho. 2 semanas después, se firmó el acuerdo. Echelon Systems acababa de asegurar su serie A de financiamiento. Emma retenía el 80% de propiedad. Streamline Nexus declaró bancarrota 3 meses después. Un año después de salir de Streamline Nexus, Emma Collins estaba de pie en un escenario en la cumbre de innovación tecnológica de Austin. 500 personas la observaban. Ejecutivos corporativos, emprendedores, estudiantes, todos habían venido a escuchar su charla titulada Construyendo sistemas que no pueden funcionar sin ti, luego dejándolos. Hay un concepto erróneo común, comenzó Emma, su voz clara y confiada, de que los empleados valiosos son aquellos que son reemplazables, que los buenos sistemas son aquellos que funcionan sin importar quién se vaya. Y hay verdad en eso para roles transaccionales. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran, pero para roles verdaderamente transformadores, aquellos donde estás construyendo algo desde cero, el sistema no debería funcionar sin ti, no porque lo hagas sino porque lo que estás construyendo es tan profundamente integral a tu conocimiento, tu visión, tu experiencia, que divorciarlo de ti lo debilita fundamentalmente. Algunos en la audiencia sintieron, otros se veían incómodos. Durante 3 años, construí un sistema que valía millones. Y cuando me marginaron, cuando pusieron a alguien sin experiencia en un rol de liderazgo solo por conexiones, no grité, no presenté quejas a RR. No hice una escena. Simplemente me fui, y el sistema que había construido colapsó. No porque lo saboteara, sino porque había construido protecciones que me aseguraban que no podía ser explotada para siempre sin consecuencias. Emma miró al público. A veces la justicia no es luchar, es simplemente dejar de sostener cosas que no te valoran, y observar lo que pasa cuando la gravedad finalmente hace su trabajo. La audiencia estalló en aplausos. Después de su charla, durante la recepción, un joven se acercó a ella. Era Ryan Porter. Emma, increíble charla. Ray, me alegra que hayas venido. Quería que supieras que empecé en la firma de consultoría que mencioné. Estoy en análisis de datos junior. Sin título elegante, solo trabajo real. ¿Cómo te está yendo? Es más difícil de lo que jamás imaginé, admitió Ray, y es lo mejor que he hecho. Por primera vez estoy ganando respeto real. Emma asintió. El respeto ganado siempre vale más que el respeto dado. Todavía está esa oferta de hablar sobre Echelon, dijo Ryan esperanzado. Cuando estés lista, si es que alguna vez. Emma lo consideró. Envíame un correo en 6 meses. Si todavía estás en tu rol junior, si todavía estás aprendiendo con humildad, hablaremos. Eso era más de lo que Ryan podía haber esperado. Gracias, Emma. Mientras lo observaba irse, Emma sintió algo inesperado. No triunfo. No satisfacción vengativas. Había construido algo que era completamente suyo. Había protegido su valor. Había salido de un sistema tóxico y había florecido. Y eso,
Se dio cuenta. Era mejor que cualquier venganza. Echelon Systems ahora empleaba a 43 personas. Aurora estaba siendo usado por 18 clientes importantes en 3 continentes. Los ingresos anuales alcanzaron $38 millones. Emma Collins había sido nombrada una de las 40 menores de 40 empresarias más innovadoras por Forbes. Su historia, o al menos la versión pública de ella, se había convertido en leyenda en los círculos tecnológicos. Ryan Porter, fiel a su palabra, se había mantenido en su rol junior durante 8 meses antes de contactar a Emma nuevamente. Ella lo había contratado como analista en Echelon. Sin favores, sin atajos, solo trabajo duro. Y sorprendentemente estaba prosperando. Jack Monroe había desaparecido del mundo corporativo. Los últimos rumores decían que estaba intentando lanzar una startup de criptomonedas. Emma no prestó atención. Algunas personas nunca aprenden. Mark Porter había perdido su reputación como inversionista inteligente. Pocas firmas querían su dinero después del fiasco de Nexus. Resultó que invertir basado en nepotismo en lugar de mérito tenía consecuencias a largo plazo. Streamline Nexus había sido comprado por una firma de capital privado por partes. Atlas fue desmantelado y vendido como chatarra digital. El nombre de la empresa desapareció del mercado. Una tarde lluviosa, Emma estaba en su oficina en la nueva sede de Echelon, un edificio moderno con vistas al horizonte de Austin, cuando su asistente tocó. Emma, hay alguien aquí para verte. No tiene cita, pero dice que es importante. Su nombre es Bernard. Emma levantó la vista bruscamente. Bernard, el viejo abogado corporativo que había plantado la semilla años atrás. Hazlo pasar. Bernard entró, más gris pero todavía con esos ojos astutos. Señorita Collins. O debería decir, CEO Collins. Emma sonrió. Bernard, qué sorpresa. Leí sobre tu éxito. Impresionante. Aunque no sorprendente. ¿Qué te trae por aquí? Bernard sacó un sobre. Me retiré hace 6 meses. Pero encontré algo en mis archivos viejos que pensé que deberías tener. Una copia del contrato original con North Axis. El primero con la cláusula 9b. Pensé que podrías querer enmarcarlo. Emma tomó el sobre, sintiéndose emocionada inesperadamente. Gracias, Bernard. Esto significa mucho. Sé consejo que te di hace años, dijo él. No estaba seguro de si lo seguirías. La mayoría no lo hace. Tienen miedo de protegerse porque temen parecer difíciles. Aprendí algo de eso, respondió Emma. A veces protegerte significa que otros te llamarán difícil, pero ¿sabes qué es peor que eso? Ser fácil de explotar. Bernard rió, un sonido profundo y genuino. Sabía que lo entenderías. Buena suerte, Emma. Algo me dice que no la necesitarás. Pero aún así, después de que se fue, Emma abrió el sobre y sacó el documento amarillento. Ahí, en letra pequeña en la página 17, estaba la cláusula 9b, la semilla que había crecido hasta convertirse en un bosque. Emma lo enmarcó esa misma tarde y lo colgó en su oficina. No como un trofeo de venganza, sino como un recordatorio. Nunca seas tan valiosa para otros que te vuelvas desechable para ti misma. Construye protecciones. Conoce tu valor. Y cuando te tomen por sentado, no luches para quedarte. Simplemente suelta y observa si pueden volar sin ti. La mayoría no puede. Y eso Emma finalmente entendió. No era tu problema que resolver. Era el de ellos. A veces lo que pierdes no es tu carrera. Es la ilusión de que alguien más te salvará. Y una vez que esa ilusión desaparece, la libertad comienza. Emma Collins no destruyó Streamline Nexus. Simplemente dejó de ser el pegamento invisible que lo mantenía unido. Y cuando las estructuras mal construidas colapsan, no es por el peso de la venganza, es por la ausencia de fundamento. La verdadera justicia no es hacer que otro sufra, es construir algo tan brillante que su éxito es el único recordatorio necesario de lo que perdieron cuando eligieron desecharte. Construye protecciones. Conoce tu valor. Y nunca, jamás, te conviertas en el pilar invisible de los sueños de otra persona mientras los tuyos se marchitan. Porque al final, la mejor venganza no es destruir, es florecer tan magníficamente que te olvidas de que alguna vez te lastimaron.